Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Nuevamente estamos de nuevo aquí con su programa Alumbrando Nuestro Camino, su amigo y servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de regresar a sus oídos, a su auto, a su casa, donde estuviere escuchando estas programaciones. Y en esta mañana queremos aprovechar el tiempo y queremos tocar sobre un tema que tiene que ver con todos los seres humanos. Aunque somos hijos de Dios, tenemos al Señor a nuestro lado, pero no hemos dejado de ser humanos y por lo tanto es conveniente conocer en qué cuerpo vivimos, en qué naturaleza es la que vivimos. Antes de continuar, únase conmigo por favor para pedir a Dios su dirección en esta mañana. Padre mío, te damos gracias, muchas gracias Señor por la nueva oportunidad que nos brindas de venir de nuevo a las ondas del radio, Señor, para comunicar, para hacer partícipes a mis hermanos, amigos que escuchan con regularidad estas programaciones, Señor, que se proyectan en esta Radio Resplandecer. Te pedimos, Señor Jesucristo, que unjas los oídos, que unjas mis labios para que lo que diga sea conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor, que estemos dentro de lo que tú nos has marcado. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Esta mañana queremos tocar, en los breves minutos que estamos en el aire, sobre la lujuria de la carne. La lujuria de la carne. Alguien quizás no estará muy familiarizado con la palabra lujuria. Esta palabra viene del latín luxuria. La lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. Una vez más, la lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. La palabra del Señor es muy explícita y muy clara en este asunto, en esta lucha en la que vivimos los hijos de Dios. Los que no temen al Señor no se preocupan por esto que nosotros nos preocupa y nos debe de preocupar, porque por medio de ese desvío de nuestra propia carne podemos caer en trampas del diablo y podemos destruirnos, ahora sí que a nosotros mismos. Nos podemos destruir a nosotros mismos y por eso es importante conocernos a nosotros mismos. Pablo le dijo a su hijo en el Evangelio, a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero menciona: cuídate tú mismo, cuida tu testimonio, cuida tu vida y también lo que crees. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16-17, dice esto el apóstol Pablo a los Gálatas y también a nosotros: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Una vez más, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y luego el verso 17 dice lo siguiente: porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Luego en el libro de Romanos encontramos una declaración del apóstol, de este mismo apóstol, sincerándose a sí mismo, y pues ahora sí que decía nuestro anciano, se tira al suelo examinándose a sí mismo. Dice lo siguiente en el capítulo 7 del libro de Romanos, el verso 18 en adelante. Perdón, vamos a empezar desde el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien,
porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice esta declaración: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del pecado? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios mismo haciéndose accesible por medio de su imagen. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Recuerden que, fíjense que no está diciendo que sirvo al pecado, sino a la ley. Y está haciendo claro nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, Pablo, que en él, en su carne, él no le puede confiar, porque en él vive el pecado. Y cuando está hablando de él, está hablando de su cuerpo, está hablando de su exterior, no está hablando del Hijo de Dios que vivía en ese cuerpo. Porque nosotros como cristianos y todo ser humano está hecho de 3 partes que declara el mismo apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Habla de 3 funciones mayores de todo ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es los sentimientos, el cuerpo es lo que somos, donde vivimos, lo que está aquí, lo que nace aquí y se queda aquí. Y el alma, por supuesto, es el que vino a participar de carne y sangre, como dice el mismo apóstol en Hebreos 2:14. Es importante entender quiénes somos para poder cuidarnos y no creernos de nosotros mismos el engaño que existe en nosotros mismos, porque el profeta Jeremías ya nos lo dijo ahí en el capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Una vez más, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Quiere decir que vivimos en un cuerpo que fue diseñado, hecho por Dios, una maravilla en sí, pero está contaminado con las cosas de este mundo, con los placeres. Lo que mira se mete adentro y lo desea y lo persigue y lo quiere. Y si no tenemos un freno, si no tenemos algo que nos ayude a detener aquellos impulsos, aquel engaño, aquellos deseos insaciables de nuestra carne, de los placeres de esta carne, no nomás el sexo, sino deseos que no nos llevan a ningún lugar, no nos edifican, no nos hacen mejores personas, mejores hijos de Dios, sino que nos hacen perder tiempo. Y solo el Señor nos puede dar la ayuda, el poder para tomar aquello, esa autoridad del Espíritu Santo de Dios y controlar nuestra carne, los impulsos de nuestra carne. Pablo también nos dice que debemos de tener bajo sujeción cada miembro de nuestra carne, cada miembro de lo que somos aquí en esta tierra. Y por eso, vuelvo a decir, es de alta importancia el que podamos entender. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 7, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En temor de Dios.
es importante tener ese temor de Dios para que podamos vencer y ser más que vencedores. El que dijo alguien, el que domina una ciudad es hombre poderoso, no se diga un país, una ciudad. Diferentes medidas de control que se encuentran en este mundo, y todo eso lo llama tener autoridad, tener poder, es ser poderoso. Pero dicen, ninguna de esas se compara con el que logra tener dominio sobre su propio cuerpo, su propio ser. Estas palabras no vienen de la Biblia, no vienen de alguien que reconocía a Dios, sino de un filósofo o alguien, un pensador común, sin temor de Dios, pero sin embargo podía ver por el instinto de Dios que está en él y no lo reconoce y no lo atribuye a Dios, pero aún allí hay sabiduría. Y entre la gente que no conoce a Dios ni sirve a Dios, encontramos personajes que aunque no sirven a Dios, pero hay algo allí que los hace hablar y los hace asomarse a las cosas que lamentablemente muchos cristianos nos interesan en asomarse, en mirar, en reflexionar en lo que Dios quiere que aprendamos. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Ahí en el mismo libro, primera de Juan 5:19, dice el apóstol Juan: sabemos que somos hijos de Dios. Y luego dice: y el mundo está puesto en maldad. ¿Por qué están esas dos frases juntas y a la misma vez opuestas una a la otra? Creo que no es difícil entender que el apóstol quiere que entendamos dónde estamos y quiénes somos. Para poder vencer las influencias de donde estamos, tenemos que saber quiénes somos. Y cuando decimos quiénes somos, nos referimos al interior, al Hijo de Dios que radica en esta carne, la cual jala, la cual ya es impulsada, es jalada por las cosas de este mundo. Y es peligroso no entender esta realidad en la que vivimos. Los apóstoles hablaron en diferentes porciones bíblicas de estos peligros, y creo que ya no es imaginario aquello para que los que ya salimos muchos años atrás, salimos de la inocencia, entramos a el punto en nuestra vida en que entra la malicia en nosotros, nos damos cuenta, cambia nuestro mundo, cambia nuestra percepción de las cosas. Ya no podemos reclamar inocencia, porque ya entramos en el mundo de el ataque, en la envidia, todas aquellas cosas que trabajan y son parte de nuestra carne, nuestra vida como humanos, es parte de nuestra humanidad. Y vuelvo a decir, cuando uno no conoce aquello, lo ignora, ¿qué va a pasar? Va a caer en las trampas del enemigo. Mire, unas de las cosas que radican y que son atraídas a nuestra carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lista no completa, pero una lista suficiente, larga, para que nos demos cuenta de a lo que estamos expuestos si nos retiramos y si empezamos a vivir en la carne, vivir en los deseos, caminar
satisfaciendo la carne en lugar de el espíritu. Mire, aquí en Romanos 12 dice el verso 2, más bien el 1 y el 2, Romanos 12, 1 y 2. Por cierto que la lectura que di anterior a esta que voy a leer fue en Gálatas 5, 22 y 23. Si alguien después quiere leerla de su cuenta, ahí está en Gálatas 5, 22 y 23. Mire, aquí está en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que no, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice aquí el apóstol, a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué claro nos habla el apóstol acerca de este problema, este dilema en el que vivimos. Entonces, lo que entendemos con las palabras del apóstol Pablo en estas palabras, estos versos que acabo de leer, quiere decir que tenemos que equipar nuestra mente, quiere decir que tenemos que llenar nuestra mente de palabra de Dios. Tenemos que caminar con Dios. Es indispensable. Obviamente que tenemos que vivir la vida, tenemos que ir a trabajar, hacer las tareas de la familia, la casa, X, pero aún en medio de todo eso, podemos. Ayer les voy a dar un breve ejemplo. Ayer me di la tarea de llegar después de salir de aquí de la oficina. Fui para mi casa para cortar el zacate. Ahí traía mis audífonos y estaba escuchando la palabra de Dios. Ahí estaba, aún con el ruido, podía escuchar. Subí el volumen de la predicación, estaba escuchando y tratando, en lugar de perder nomás el tiempo, la mente en blanco. No, o más bien nunca está en blanco, siempre va a recoger algo. Va a levantar algún pensamiento y lo va a entretener, y ahí va a estar. Y depende qué es lo que levante, pero si es algo bueno, va a ser edificante, nos va a edificar. Pero si no, vamos a perder tiempo y se nos fue aquella tarde, se nos fue aquel día. A veces son días, a veces que son semanas, a veces que son meses, y luego se empieza a reflejar el que anda en la carne o en el espíritu. ¿Sí? En la carne o en el espíritu. Se echa de ver, no tiene que explicar nada, no tiene que tratar de justificarse, porque la misma nos podemos identificar en muchas formas, como hablamos, como respondemos cuando la palabra de Dios está siendo comunicada. Podemos oír con oídos pesados, ya como quien dice, queriendo que se termine la actividad para salir a hacer lo que nos gusta. Así es nuestra carne, así es como respondemos. Ayer a nuestro pastor nos ha estado hablando de la importancia de recordar cuando el Señor nos rescató, para estar meneando. Ha estado usando esa palabra, meneando, para que no se asiente en nosotros lo que debe estar arriba, lo que debe estar vivo, lo que debe estar activo en nosotros. Qué importante es. Mire, aquí está un ejemplo de ello, aquí en el libro de Jeremías,
capítulo 48, verso 11: quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado él reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha trocado, no se ha movido. Representa, nos explica el profeta lo que sucede cuando usted y yo dejamos que las cosas se asienten. Emanamos un sabor de algo agrio, algo que no tiene en realidad su sabor original, aunque tiene los ingredientes allí, pero están asentados. Y Dios quiere que tú y yo, mi hermano, nos demos la tarea de movilizarnos, de hacer, de actuar, y no permitir, y estar conscientes, vigilantes, y no permitir que nuestra carne sea la que dicte, sea la que nos diga, sea la que nos mande, sea la que tome el control de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro caminar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo hacemos? No, tiene que estar bajo el control de las acciones, los pensamientos, los sentimientos. El Hijo de Dios debe estar en control de ello. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El que vive adentro de tu cerebro, de tu mente, de mi mente, y que debe estar fuerte. Y la comida para fortalecer el espíritu, nuestra alma, es la palabra de Dios, es nuestra relación con el Señor. Hablar con Él, tener un contacto continuo, diario con el Señor. Para los que no tienen esa práctica, les es difícil aún pensar, ¿será posible hacer tal cosa? La verdad es de que no nomás es posible, es necesario, es urgente que lo hagamos. Estamos llegando al tiempo del fin, estamos llegando al último, ya no queda mucho tiempo, mi hermano. Todo lo que tienes que hacer es asomarte y mirar lo que está pasando en Israel, lo que está pasando a nuestro alrededor, y todo nos indica de que el tiempo está llegando a su fin. Si las cosas no se componen, si las cosas se pone algún alto en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ahí especialmente con Israel, óigame, créamelo que esto va a estallar en algo global, algo global. Aunque la gente ya ha dejado de creer eso, vuelvo a decir, si el Señor permite que esto nos lleve a la tercera conflagración, que viene siendo, que es la invitación de que regrese el Mesías, así como está escrito ahí en el capítulo 14 de Zacarías: yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. ¿Y qué va a suceder allí? El Señor las va a reunir, ¿para qué? Para el juicio. Todos los que se han levantado durante los siglos en contra de su pueblo, aún cristianos que ahorita se sienten con el derecho, con la tarea de condenar, de corregir al pueblo de Dios. Fíjese, por favor, yo digo, Señor, ¿qué tiene esta gente en su cabeza? Ese pueblo es de Dios. Dios se da cuenta, Dios los corrigió. Ahí están las correcciones en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dios sabe qué hacer con su pueblo. No necesita mi ayuda o tu ayuda. Si tú miras a alguien o oyes a alguien que está diciendo, acusando a Israel, decir, pues ellos de esto y aquello, yo les he dicho a algunos, ¿sabes qué, hermano? Dios no te dio a ti el cinto para que le des cintarazos a tu hermano mayor. No, Él es el Padre y Él sabe cómo tratar con ellos y con nosotros también, porque nosotros no hacemos malos quesos en lo que toca a desobediencias y todas aquellas cosas que miramos en Israel. Es muy fácil mirarlas por allá, pero es más difícil voltear la cámara y mirarnos a nosotros como iglesia. ¿Qué se diría de nosotros si estuviera actualmente lo que estamos viviendo la iglesia en general en el libro santo? ¿Qué diría de nosotros? O más bien, ¿qué no diría de nosotros? Estamos en el mismo predicamento, o quizás peor. La iglesia ahorita en este tiempo no es una iglesia espiritual en términos generales. No es una iglesia espiritual, es una iglesia carnal. Aún en medio de todos los aparentes cosas que parece que están bien, pero tienen en muchos de los casos tienen una intención
detrás de lo que se ve, intención de levantar dinero, de hacer fama, de otras cosas, menos de causar un verdadero despertamiento en el pueblo de Dios. Y esa es una injusticia al pueblo de Dios, cuando unos líderes se levantan y empiezan a engañar y a decirle al pueblo que todo está bien, que no se preocupen, que hay paz, que todo está pacífico, todo se va a componer, tú no te preocupes, tú tienes la garantía de parte de Dios de que vas a vivir en paz, que Dios te va a cuidar y que nada te va a pasar. Qué engaño tan graso, qué problema tan grande cría esto en las mentes de los hijos de Dios que la comen. Y qué importante entender y discernir las voces que se oyen en este tiempo. Dice aquí en Ezequiel capítulo 13, verso 18, Ezequiel 13, 18, y así ha dicho el Señor, dice, hay de aquellos que cosen, almohadillas a todos codos de manos y hacen veletes sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos: he aquí yo contra vuestros almohadillas, con que cazáis allí las almas volando, yo las arrancaré de vuestras manos y dejaré las almas que cazáis volando. Romperé asimismo vuestros veletes y libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestras manos para caza, y sabréis que yo soy el Señor. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis vanidad, ni más adivinaréis adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Dicen que hay paz cuando no hay. Ahorita vivimos en un tiempo de engaño, y el engaño lo traemos también en nosotros mismos. Así que no nomás hay que cuidarnos allá afuera, mi hermano, mi hermana. Hay que cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos. El Señor quiere cambiarte, quiere cambiarme, quiere hacerme consciente de la realidad tremenda que nos rodea, que nos está amenazando a cortarnos la vida misma. Es importante, mi hermano, mi hermana, que tomemos a conciencia estas cosas que están en la palabra del Señor para ayudarnos, para protegernos, para enseñarnos cómo se debe de vivir esta vida, cómo se debe pelear esta batalla y salir más que vencedores. Espero que esto sea de ayuda para cada uno de mis hermanos que en verdad quieren y queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Es importante tomarlo por hecho. Date la tarea, mi hermano, mi hermana. Si sientes un desánimo, si sientes algo como que ya un peso pesado sobre ti, que no te deja avanzar, que no te deja levantarte y tomar tu lugar como hijo de Dios, te animo a que levantes tu cabeza hacia el Todopoderoso y le digas: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi contribución a esta situación en la que estoy viviendo, experimentando. Y cuando nosotros nos sinceramos
a nuestro Señor, con nuestro Señor, ¿qué va a suceder con Él? Con esa sinceridad, el Señor la recibe y te da a ti y a mí la fuerza que necesitamos. Termino con esta escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. En otras palabras, si sientes que alguna cosa que quizás no es demasiado exageradamente mala, pero te está deteniendo y no puedes correr con aquella ligerez con la que empezaste la carrera, examínalo y dile al Señor: quítame esto, Padre mío, ayúdame, dame fuerzas para deshacerme de esto, porque no me está ayudando, porque me está arrastrando y voy a fuerzas, voy arrastrándome a las reuniones. Batallo para abrir tu palabra, para leerla, batallo para doblar mi rodilla y empezar a platicar contigo. Todos estos luchas tiene que ver con lo que cargamos, las cosas que nosotros mismos nos hemos echado encima, las cosas que atraen a nuestra carne. Dios sea con cada uno en esta mañana, les ayude, les guarde y que podamos todos juntos llegar triunfantes en ese día que pronto se aproxima, mi hermano. Hay que no dar más despacio el paso, sino acelerar el paso. Nuestro pastor nos ha ilustrado cuando van las carreras de maratones, cuando ya va a llegar la persona, está llegando a la orilla. ¿Qué es lo que hace? No baja el volumen, no le da más despacio, no, sino que acelera porque ya está llegando y le echa más ganas, le echa más entusiasmo, porque sabe que ya está a la mera orilla, ya no falta mucho. Y me atrevo a decir también que aún si no fuera así, de todas maneras nuestra vida está, sí, pero eso solo lo menciono porque es la realidad también, pero la otra realidad mayor es de que sí estamos a la pura orilla. Acuérdense el mensaje de hoy: la lujuria de la carne, que es el apetito desordenado, ilimitado de los placeres carnales. No es tiempo de vivir en la lujuria de la carne, satisfaciendo, alimentando ese monstruo que podemos controlarlo cuando lo rebajamos a una medida controlable, pero cuando lo alimentamos y lo dejamos que crezca, ya no es lo que fue al principio, sino que ahora obligadamente tiene que llegar un poder de lo alto para dominarlo y vencerlo. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. En esta mañana, no se olvide, hablamos sobre la lujuria de la carne, que viene siendo el apetito desordenado e ilimitado de los placeres de nuestra carne. No le des de comer a tu carne, no le demos de comer a la carne, mi hermano. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Esta guerra es espiritual. Dios sea con cada uno y regresamos en la siguiente ocasión con otro pensamiento para nuestra edificación. Dios sea con ustedes, mis hermanos, y los bendiga. Amén.